y pon la herida sangrar y no Y acá estamos con otra historia de nuestra gente, historias de la gente que ha hecho algo en nuestro pueblo, que ha dejado su huella, que ha trabajado o que está trabajando en algunos casos. Y hoy nos vamos a dedicar a hablar un poco de deporte, pero también de docencia. Está con nosotros y ya le doy la bienvenida al profesor, le vamos a decirte así, Hugo Vicario. ¿Cómo estás, Hugo? Te agradezco muchísimo que hayas aceptado la invitación para estar hoy acá y contarnos un poco tu historia. Buenas tardes, Marcela. Bueno, es un gusto estar con ustedes y bueno, trataremos de contar algo de lo mucho que de mi vida, de cuando comencé a trabajar hasta que me jubilé. Anoche en tu casa, mientras mirábamos fotos y recuerdos, vos me contabas cómo iniciaste este camino en el deporte principalmente. Fue en la provincia de La Pampa, ¿no? Sí, bueno, yo estaba incorporado al servicio militar en General Pico y me sacaban a arbitrar básquetbol junto con otro hijo del pueblo, Mario Donda. Sí. Y bueno, en una noche yo le digo al sargento primero que nos sacaba, le digo, mira, mi sargento, yo quiero ganarme unos pesos, pero en el básquetbol no nos daban nada, nos daban más que la comida. Entonces me dice, mira, ¿por qué no lo hablas a González, otro chico que estaba incorporado? Dice que te lleve a Intendente Alvear. Bueno, yo estaba en un destino, él estaba en otro, lo hablo, dice, bueno, sí, mira, yo el jueves voy, si querés vamos. Perfecto, fui. Y ahí, después de una larga noche de espera, me reuní con los dirigentes y le dije que yo quería trabajar en el club, quería hacer la parte física. Y me dicen, ¿cuánto pretende usted ganar? No, yo la verdad le digo, vamos a ver, le digo, yo voy a trabajar 30 días, si a ustedes les parece bien, después hablamos. Y arreglamos el costo. Arreglamos el costo, exactamente. Y así fue como empezó todo. Íbamos y volvíamos 2 veces por semana, los martes y los jueves. Cuando salíamos a veces del cuartel hacíamos dedo, otras veces no iba a buscar gente de la institución y nos llevaban de vuelta porque a la mañana temprano había que estar ahí. Claro, tenían permiso por unas horas. Exactamente, teníamos permiso por unas horas. Bueno, y así comenzó esta historia en Intendente Alvear. Y en el primer torneo yo hice la preparación física y después de haber ganado un clásico se reúne mucha gente ahí en la sede de la institución. Me llaman los dirigentes y me preguntan por un jugador Vaso que tenían de la provincia de Buenos Aires. Y le digo, me dicen, ¿qué le pareció Vaso? Y yo le dije, mire, a mí me parece que está medio lento con respecto a los otros. Y bueno, y todos se quedaron callados y yo me digo, bueno, acá me van a rajar por opinar así de una figura. Metí la pata, dijiste Sí, vos. metí la pata, realmente. Bueno, entonces me retiré y terminó el primer torneo y me llaman los dirigentes y me ofrecen la dirección técnica. Yo le dije, no, pero escúcheme, yo tenía 22 años en ese momento. Y le digo, no, pero escúcheme, yo tengo gente de 30 años, 31 años. Tenía gente joven también, pero tenía gente grande. Había 2 jugadores en Lorenzo de Almagro, y había gente que ya tenía su carrera. Claro. Entonces dice, no, ¿por qué no habla con los jugadores? Bueno, hablé con los jugadores, dice, en la noche esa que fuimos a entrenar, dice, no, dice, agarrá Hugo, que nosotros te vamos a ayudar, bla, bla. Bueno, la cuestión que agarré. Bueno, con tanta suerte que en ese torneo terminamos saliendo campeón. En el año 73 ganamos la final en Olboy de Trenel, el primer partido, que ahí hice una cosa media rara.
Puse a un chico Peralta, que normalmente no jugaba, lo puse de volante por derecha, pero marcar pura y exclusivamente a un jugador de ellos, que en este momento no me acuerdo el nombre, el apellido, pero fijo, que no tocara la pelota a él, que si no jugaba él y no jugaba él, ni él, ni ninguno de los dos, claro, digamos, claro. Estaba bien. Bueno, y así fue, y ganamos 1-0, y después en cancha nuestra ganamos 2-0. Y bueno, y así terminó la historia y ganamos ese torneo. Después, en el 74, también volvimos a salir campeones. Jugamos la final con Eduardo Castet, un pueblo también que está en el norte de La Pampa, y ganamos 2-0, 1-0 en condición de visitante, con gol de Jorge Larretape, que era de la Bulalle. Jorge Larretape. Teníamos de la Bulalle, de acá de San Francisco Córdoba, de General Pico, había de San Juan González, el chico que me llevó, era sanjuanino él. Bueno, y ese torneo también lo terminamos ganando, porque después de local nosotros empatamos 2-2 y en el alargue lo terminamos ganando. Hugo, bueno, y paralelo a eso, sí. Vos estabas en el servicio, vos terminaste el servicio y decidiste quedarte, pero te casaste, tu señora se fue a vivir para allá también. Sí. O sea, fue un cambio en la vida, sí, ¿no? fue un cambio total, porque en el año 74 a mí me dan de baja, creo que fue el 18 de abril, y bueno, y al meme me casé, no que me casé porque mi señora... Te obligaron. No. A mi señora la estaban esperando porque también la estaban esperando porque tenía trabajo allá. Claro. Y bueno, y empecé a trabajar en Bernardo Larrudé, en el secundario de Bernardo Larrudé. Yo no tenía vehículo ni nada, estaba más o menos 20 kilómetros de Alvear. ¿Vos ya estabas recibido? Sí, estaba a esa edad, re joven. Y a los 21 años me recibí. Claro. Y me llevaban a trabajar a Alvear. Un dirigente iba y me llevaba, hasta que un día me dice, mira, Hugo, dice, tengo un autito para vos. No, pero ¿con qué lo voy a pagar yo? Dice, no te hagas problema, vos dejá. Dice, bueno, me llevo a probar el auto, un 4L amarillo, hermoso vehículo, bueno, sí, está lindo, bueno. Y ellos sacaron un crédito en el Banco Pampa y yo... Mismo club. El mismo club lo sacó a nombre mío. Claro, mira vos, era para darte todas las posibilidades. Exactamente. Y bueno, y ahí después en un colegio, creo que se llamaba Nuestra Señora de Luján, el colegio de ahí de Intendente Alvear, me llamaron para dar, ¿cómo se llama? Organización de comercio. Porque yo era perito mercantil. Claro. Porque yo había ido, me había presentado, quería trabajar en las horas de educación física, pero no estaban ocupadas. Y me llamaron, dice, mire, usted no se anima a dar. Bueno, sí, listo. Y en la Rudé también me dice un día, usted sabe que nos falta profesores para dar estenografía. O sea, era todo. Todo. Bueno, listo, todo. A la mañana, a las 7:30 tenía clase ahí en el colegio Nuestro Señor de Luján, pero al otro día le daba como loco al estudio. Claro, para preparar las clases. Claro, preparar la clase, exactamente. La verdad que una linda época, y te voy a invitar a escuchar a alguien que quiso estar presente hoy, que tiene que ver con esa época tuya por allá por La Pampa. Bueno, buenos días ante todo, querida gente de San Pacho. En el transcurrir de la vida, por el servicio militar y el deporte, tengo varios amigos de esa localidad. Quiero en este evento desearles lo mejor de las suertes, felicitar a la periodista que se toma el trabajo de recordar
agente del deporte, más cuando han transcurrido tantos años. Y me alegra muchísimo porque Hugo Vicario se lo merece con creces. Dejó una huella imborrable en su paso por Intendente Alvear. Lo traje como amigo al club donde yo jugaba, Ferro de Alvear. Fue nuestro preparador físico, luego director técnico, y conseguimos 2 campeonatos consecutivos en una época dorada de la Liga Pampeana, con un cúmulo de grandes futbolistas. Bueno, aprovecho para mandarle un abrazo grande a Hugo, un cordial saludo a su familia. A usted, Marcela, felicitaciones por el empuje y la responsabilidad que se ha tomado, que le salga todo bien y bueno, hasta más vernos. Muchísima suerte y muchas gracias. Gonzalito, como vos le decís, sí, ¿no? Sí, es sí, Rubén González. Rubén González, exactamente. Sí, Rubén González fue el que me llevó a Intendente Alvear. Nos hicimos muy amigos de Rubén González, inclusive con su familia. Y bueno, siempre me dice, ¿cuándo vas a venir? Y yo le digo, ¿vos cuándo vas a venir para acá? Claro. Pero no, realmente con Rubén fuimos muy amigos. Y en el servicio militar, cuando dan la primera baja, nos cambiaron de destino, o sea, a él estaba en un destino y yo en otro. Él estaba en zapatería y yo en depósito de ropa. Y después nos mandaron al depósito de víveres. Bueno, ahí comimos de todo. Lo que no habían comido antes, comían ahí. Exactamente. Bueno, Hugo, y después de La Pampa, te volviste a Zampacho. Sí, volví a Zampacho a fines del año 75. Mi hermano me mandó un telegrama. Primero me consultaron si yo quería volver a Zampacho. Entonces yo les dije, mira, yo para volver tengo que ganar lo mismo que gano en el fútbol, porque las escuelas eran muy poco, tenía 3 horas, no, eran muy pocas horas. Claro. Entonces no se justifica. Bueno, entonces después de un tiempo me mandó un telegrama diciendo que aceptaban la propuesta mía. Bueno, entonces decidí venirme a Zampacho. El problema fue cuando fui a informarle a los dirigentes de Ferro de Alvear que yo me volví a Zampacho. Claro, no querían que te fueras. No querían porque, bueno, ellos estaban muy conformes. Y aparte en ese momento me ofrecieron trabajar en el Banco Provincia de La Pampa. Y yo le dije, no, en el banco no quiero trabajar, le digo, yo tengo mi título y voy a trabajar en esto. Claro. Bueno, y así me vine. Y también me dice, vení que tenés 9 horas de cátedra en el Pisurno. Bueno. En el Pisurno había un profesor. No, esa anécdota es para hacerla, ponerla en un marco, contala, porque. Sí, bueno, habían tenido, estuvo Santos Pérez, después Santos Pérez se fue, creo que estuvo Rolito Donda, después estuvo Barbero, Carlos Barbero, que se fue. Y bueno, y no tenían profesores. Entonces, profesor de educación física. Sí, eran profesores. Claro. Bueno, entonces, el único profesor que había era Ubel Luis Vesco. Y él tomó las horas. Él tomó las horas, de educación física. Él tomó las horas como maestro, el título lo habilitaba para dar educación física. Y bueno, y después en el año 76 comencé yo y hasta la fecha que me jubilé. Claro. Y me imagino que esas épocas las tenés guardadas en tu memoria. Por supuesto, Pisurno un montón de años y también fuiste a otros lugares del deporte, ¿no? Acá en Zampacho. Sí, fui, por supuesto que en el año 76 en Sporting, arranqué en Sporting. No sé si tuve 14, 15, 18 años, no, la verdad que no recuerdo la cantidad de años que estuve en Sporting. Lo único que sí recuerdo perfectamente
que Sporting no había la cantidad de divisiones que hay ahora. Había menores, cadetes, juveniles y primera. Nosotros salimos campeones en todas las divisiones. Y la otra cosa que tengo muy presente es cuando salimos campeones en primera división, que el zurdo D'Adamo iba a tirar 2 tiros libres. No había zona de 3 puntos. Tira el primero, convierte. Tira el segundo, erra, la pelota sale, pero faltaban segundos. Si era cuestión de que si erraba, se terminaba el partido. Pero resulta que el cronometrista se prendió un cigarrillo en ese momento y volvió a tomar la pelota, el zurdo tiró y convirtió y ganamos el partido. Y con eso salimos campeón. En la cancha de Gorriones fuimos a dar la vuelta olímpica en la plaza de Río Cuarto. Así que fue eso, mira, fue una anécdota que quedó para la historia eso. Me imagino. Pero claro, y todos protestaron, pero ¿qué pasó? Y si reloj, porque tenía la chicharra esa, no hacía falta sonar. Claro. Sonaba, cuando llegaba el tiempo sonaba. Pero no, y ya estaba, ya se lo había comido el cronometrista. Todo por fumar. Todo por fumar. Fumarse un cigarrillo. Exactamente. Bueno, tenemos otra persona que quiso estar hoy, de esa época. Hola Marcela, buenas tardes. Te robo unos minutos para hacer llegar un saludo a Hugo, tu entrevistado del día de la fecha. A quien, entre otras cosas, recuerdo como uno de los gladiadores de aquel Sporting, primer campeón en Zampacho de la Asociación de Básquetbol, y luego ya en su mayor edad recordarlo también como destacado técnico de la institución Sporting, aparte persona destacada por su paso en La Pampa y también como técnico en el Club Atlético de Zampacho. Bueno, Paul Medio, que sí, quiso sí, recordar ese sí, tiempo. Sí, realmente, la verdad que en Sporting tuve momentos muy importantes, inclusive cuando jugábamos el provincial. Me acuerdo que nosotros jugábamos con San Francisco, fuimos a la cancha de ellos y perdimos. Después acá en cancha nuestra, el segundo partido lo ganamos, el segundo por robo, pero por una diferencia muy grande, y jugábamos viernes, sábado y domingo. En ese entonces se jugó el sábado y el domingo. Bueno, como había terminado el segundo partido con una ventaja tan amplia para nosotros, creíamos que el segundo partido lo íbamos a ganar. Era fácil. Pero la cuestión que en el segundo partido, en el tercer partido, que definía la cosa, ahí yo no sé si fue la presión o estaban muy cansados, la cuestión que perdimos ese partido. Y bueno, y porque si no, nosotros ganando ese partido íbamos a jugar la final, y no llegamos a jugar la final por eso. La verdad que fue una decepción muy grande esa, pero por otro lado, habíamos entrenado muy bien. Teníamos a Renato Novati, De la Torre, Flaco Fabroni, o sea, teníamos un equipo muy importante, pero en ese momento la cosa no funcionó. Y ya que estamos hablando de básquet, me recuerdo cuando fuimos a jugar también a Río Tercero, con la primera de Sporting, no me acuerdo si era un torneo de estos de interasociativos, y nosotros teníamos que jugar la final con 9 de julio de Río Tercero. Bueno, yo le dije al muchacho, esta noche no salgan, a dormir temprano. Claro. Bueno,
esperaron que yo me fuera a dormir Y salieron y todos. salieron. Bueno, en ese entonces jugaba el Jaquito, el Aldo Giordano, el Franklin Travaglia. Yo no sabía nada, después me dijeron, bueno, ¿qué vamos a hacer? Ya estaba, ya. Ya habían salido. Ya habían salido, sí, sí. Esas sí. anécdotas, ¿no? Sí, que, sí, que quedan. Con el Jaco también estuvimos hablando un día sobre todo eso. Y después también estuviste en el fútbol, en Erlisca y en Atlético. Sí, tuve, bueno, en Atlético, no me acuerdo si comencé en el 78, en el 77 no, en el 78 comencé. No, en el 78 no, porque creo que el Atlético había ganado el ascenso y no lo jugó. Bueno, entonces como no lo jugaron, en ese momento me llaman a mí y bueno, el primer año fue complicado porque no podíamos entrenar normalmente. Había las luces que atravesaban el campo de juego, eran muy bajas. Y bueno, y no, terminamos en la B, estábamos, no teníamos un buen plantel. Al año siguiente, con Ever Broll, Carlos Alanís y Carlos Fernández, el Carucha, el profe, dice, ¿por qué no iluminamos la cancha, le ponemos, aunque sea unos postes, la luz y metemos unos reflectores? Bueno, vamos, y el gringo Brolla se movió, fue a la cooperativa, pidió los postes, hicimos un torneo relámpago y ahí se armó la primera iluminación de la cancha. Ahí fue. Bueno, y ya la cosa cambió porque yo entrenaba en el Atlético, salía del Atlético y me iba a entrenar básquetbol. Claro, las dos cosas. Las dos cosas. Entonces, así lo hice mucho tiempo. Y en el Atlético, bueno, logramos ascender en el año 80, me parece que fue cuando ganamos en Baigorria, donde se armó una trifulca grave, muy grave, cuando terminó el partido, porque perdíamos nosotros 1-0 y Miguel Pereira convierte el empate. Después hago un cambio, lo pongo a Federico Lacombe y Federico Lacombe convierte el segundo gol con el cual nosotros ganamos y salimos campeones. Después se armó una batahola. Tal es así que la policía nos dijo, vayan al vestuario y no salgan hasta el último, claro, porque era muy grave el tema. Bueno, y después sí, seguí trabajando, ganamos otro campeonato en reducción, después gané otro, creo que fue, en Adelia María también, y ahí, bueno, tuve la dificultad de que cuando íbamos a entrar en la primera A, el presidente de Atlético resolvió no tenerme en cuenta y llamó a otro técnico. Y bueno, y así fue, voy a aclarar, me habían quedado debiendo algún dinero. Ajá. Y después de 3 años, creo una cosa así, la señora Gladys Capelari de Vietti, que estaba a cargo de la Secretaría y la Administración de la institución, encontró en un acta que me debían tanto dinero. Entonces dice, mira Hugo, dice, ¿a vos te van? Sí, me deben unos pesos, le digo. Bueno, quédate tranquilo que yo de a poco te lo voy pagando. Y así fue con donde me pagó y la deuda quedó saldada. Otras épocas, ¿no? Otras épocas. Otras épocas, realmente. Bueno, y así fue como... Y después volví otra vez a Atlético, que ganamos otro ascenso, y terminamos tercero en un torneo de Primera A, que
nosotros jugamos acá con Roncedo. Y bueno, ellos tenían al famoso Turista Echeverry, muy buen jugador, y no pudimos hacer pie porque nos terminaron ganando creo que 3-1 ese partido, 3-1. Y terminamos tercero en ese torneo. Y bueno, y después el último torneo que estuve, porque hubo hay dos torneos. En el primer torneo nosotros podíamos haber salido campeón, pero no ganamos en la cancha de Estudiante, creo que fue, y no terminamos ganando, creo que salimos segundo por ahí. Y teníamos un gran jugador, el Lolo López. Pero Lolo López resulta que para el segundo torneo el señor decide irse a jugar a otro lado. Bueno, y a mí eso me enfermó. Le dije, yo a este jugador no lo quiero más, porque cómo va a hacer una cosa de esta. Claro, de dejarlos ahí. Bueno, entonces el segundo torneo fue un desastre y nos terminamos salvando en la última fecha, porque jugamos allá con San Martín de Vicuña Maquena. Primer tiempo 0-0, pero después terminamos perdiendo 2-0. Perdió Dehesa, y Dehesa se fue a la B. Así fue. Y bueno, y después lo tuve otra vez a Lolo López, porque dije, ¿por qué no lo vas a tener? No, pero yo esa persona no lo quiero, pues si lo tengo un torneo, después el otro no se va. Claro. Toda la estructura se había armado alrededor de él y después no lo tenía. Claro. Pero bueno, así fueron los pasos en Atléticos. Vamos a escuchar a alguien más que quiere estar presente hoy. Hola Hugo, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Bueno, aprovecho por este medio para mandarte un saludo y un fuerte abrazo. Nos debemos una charla, creo, entre los dos, futbolísticamente, hablar solamente de fútbol, que creo que es lo que nos apasiona a nosotros dos. Y bueno, café de por medio. Esta vez te invito yo, ¿viste? ¿Y qué más? Como para ir cerrando, anécdotas hay varias que podríamos decir por este medio, pero bueno, el tiempo no nos va a permitir ahora, pero bueno, lo dejaremos para otra programación. Si te parece. Huguito, un fuerte abrazo y nos estamos viendo pronto. Y saludo a toda tu familia. Mauricio Díaz. Ah, Mauricio, sí. Muy bien, Mauricio, realmente. Ha sido un gran jugador en Atlético San Pacho. Muy buen jugador. Con una fuerza descomunal. Realmente el medio campo de Atlético. Ricardo Cruceño, Mauricio Díaz y el Chepi Pereira. Y adelante el Beto Juárez. Beto Juárez, también otro jugador de las Erlisca. Bueno, ya me recuerdo cuando el Beto Juárez debutó en Atlético San Pacho. Resulta que nosotros íbamos a jugar a Gijena y me dice... El Lionel dice, che, mira, tengo un jugador ahí en Vertiente, me dijeron que es muy bueno, dice. ¿Y qué juega? Le digo yo, de 9, me dice, de 9, llevarlo. Bueno, pasamos por Vertiente, lo llevamos ahí y jugó un rato en la reserva. ¿Qué? La gastó el Beto, jugador, muy buen jugador. Después de ese partido, siempre en primera. Pero en Vertiente jugaba de 2. Y él después en Vertiente jugó de 2, pero conmigo no, conmigo jugó siempre de 9. Cuando lo llevaron a Juliano lo puso de 2 al Beto. Y el Mauricio tenía una pegada excepcional, un tiro libre fortísimo, que cuando iba adentro el arquero realmente muy difícil que la sacara. Y tenía 4 pulmones el Mauricio. 4 pulmones. 4 pulmones. ¿Cuántos recuerdos, no? Sí, realmente. ¿Cuántos recuerdos? Sí. Y antes de irnos a la pausa, porque tenemos que hacer una pausa, vamos a escuchar a otra persona que quiso estar hoy saludándote. Hola, profe Hugo.
un gusto de poder saludarte y como te lo dije una vez, gracias por haber compartido muchas cosas juntos en el club y ese sentido de pertenencia que nos transmitiste a lo que éramos jovencitos en su momento. Eso ahora yo creo que me toca estar en este lugar, en el club en este momento, pero por cosas también que aprendí de tanto tuyas como de todo lo que trabajaron a tu lado. Muchas gracias por todo y sé que siempre fuiste una persona de bien. Por eso me acuerdo que después de ser jugador integramos la primer comisión con el grupo del equipo que salimos campeón en el 85 y lo primero que hicimos en la reunión con los chicos es de ir a buscarte. Sabíamos a quién íbamos a buscar. Por eso gracias, Huguito, y que disfrutes mucho y eternamente agradecido tanto en mi persona como de parte del club. Un abrazo grande, amigo. Bueno, muchas gracias a Roberto y a la gente del club. Realmente Roberto Brol, sí, la verdad que esto me emociona porque son recuerdos y palabras que uno no las espera realmente. La verdad que cuando hablamos con todos, todos dijeron sí, 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 y acá están. Hugo, te propongo hacer una pausa, vamos a escuchar algo de música que ha seleccionado Mariano, que hoy está de operador, y después vamos a hablar también un poco de la parte de educación, ¿no? Que has estado no solo acá, en las primarias, en las secundarias, en Coronel Moldes, así que enseguida seguimos charlando con Hugo Vicario. Donde brilla el tibio sol con un nuevo fulgor dorando las arenas, donde el aire es limpio aún bajo la suave luz de las estrellas, donde el fuego se hace amor, el río es hablador y el monte selva. Hizo el Edén, pensó en América. Cada nuevo atardecer el cielo empieza a arder y escucha el viento que me trae con su canción una queja de amor. El perfume de una flor, el ritmo de un tambor en las praderas, danzas de guerra y paz de un pueblo que aún no ha roto sus cadenas. América, América. Pensó en América. América es América. Todo un inmenso jardín, eso es América. Cuando Dios hizo el Edén, pensó en América.
Neodent y Neoconsult, odontología, especialidades médicas, laboratorio, estética, fisioterapia y kinesiología. Salud y bienestar para Zampacho y la región. Hipólito Yrigoyen 345, teléfono 411-345 de Zampacho. Consorcio Caminero 146 Zampacho, perteneciente a la Regional 15 de Consorcios Camineros de la provincia de Córdoba, en la Valle 892 de Zampacho. Si hay algo que aprendí en esta vida fue a saberme defender. Que disparen, que me tiren, que lo intenten, que me miren a los ojos. Bueno, seguimos en lo que nos pasa en la segunda parte y uno cree que en el corte uno escucha la música y nada más, pero seguimos con Hugo acá contando historias. En realidad él me cuenta anécdotas, pero creo que Mariano, tenemos una llamada de alguien que también quiere saludarte, pero esta vez en vivo. Hola, buenas tardes. ¿Quién está por ahí? Hola Marcela, Mariano, Hugo, acá les habla Néstor Gariboldi. ¿Cómo andás, Pocho? ¿Cómo te va? Bien, contento de dialogar con ustedes y por supuesto saludarlo a Hugo en este momento tan lindo, ¿no? Para él. Contanos, Pocho, alguna anécdota, que debes tener muchas con Hugo, y de paso Hugo también puede hablar con vos. Sí, bueno, la verdad que son muchas porque lo conozco desde el año 78, que yo empecé el secundario en Coronel Moldes, en el colegio Dolores del Lavalle de Lavalle, y bueno, aparte de nuestra amistad, puedo decir que Hugo me tuvo como alumno, me ayudó a recibirme como profesor de educación física, como preparador físico de fútbol, como técnico, y bueno, tendríamos 10.500 anécdotas, ¿no? Pero una persona muy importante en mi vida. Bueno, Pocho, yo quiero recordarte una sola cosa nomás. A ver. Mira, estábamos trabajando en Vertientes los días viernes. Sí. Y bueno, y desaparecía de la cancha. Se me iba a la cantina a hacer la picada del mozo. En lugar de estar ahí. Claro, sí. Porque era viernes. Claro, era viernes. Me tocaba trabajar a mí, pero yo estaba trabajando con un grupo de jugadores y los otros lo quedaban sin atender. Y lo buscaba el Pocho. No, el Pocho está en la cantina haciendo una picadita. Mira vos, lindos recuerdos eso. Sí, es espectacular. Entre tantos otros, ¿no es cierto? Uno más gracioso todavía. ¿Cuál? Pero otra que me mandé yo también y que vos me terminaste retando, porque cuando yo estaba estudiando en Córdoba, que todavía no había empezado el profesorado de educación física, me vuelvo de Córdoba, digamos como en septiembre, octubre, y mi mamá me dice, bueno, tenés que ir a trabajar a la obra, viste, que estaban haciendo ahí a la vuelta de mi casa, lo que ahora es el Colegio Nacional, digamos, el Molde. Sí. Y un día me porté mal, estaba haciendo cebo, me escondí, digamos, para trabajar, que tenía que agarrar la pala. Y claro, estaba haciendo cebo, me suspendieron por 3 días. Resulta que se entera el señor que me había pasado eso y me encuentra un sábado que yo venía a hacerme el novio acá a Zampacho. Y aprovechó la ocasión para retarme. Por esa suspensión. Viste que las cosas malas, dice, se saben cuando uno hace ese tipo de cosas. Y mirá lo que me acuerdo, viste, ahora. Yo ya había terminado, digamos, el secundario, viste, pero todavía seguía siendo tu profe. Todavía seguía siendo mi profe, así que, bueno, un recuerdo de hace muchos años, pero gracioso. Te agradezco mucho esta llamada, seguro que a Hugo también le gustó. Gracias por participar de este programa, Néstor.
No, es un placer dialogar con ustedes y por supuesto con Hugo. Podríamos estar toda la tarde contando cosas de fútbol, de gimnasia, de vóley, del colegio, de vóley, sí, también. 10.500 cosas. Sí. Pero bueno, encantadísimo de saludarlo y él sabe el aprecio que yo le tengo, Marcela. Muchas gracias por este momento. Gracias, Pocho. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Chao, hasta luego. Hasta luego. Chao. Hasta luego. Bueno, y esto tomamos ahora, aunque sea brevemente, el tema de la docencia, ¿no? Que estuviste en el Dolores Lavalle de Lavalle, en la escuela ahora Remigio Lupo, pero era Nacional 41, y en el Pisurno, ¿no? Que fue tu lugar, tu segundo hogar. Sí, realmente. Sí, en Pisurno comencé a trabajar en el año 76, con 9 horas. No estaba el gimnasio, estaba todo abierto, y bueno, y a la mañana teníamos clase a las 8 de la mañana, y con frío, y bueno, y no había que aguantársela. Yo me recuerdo cuando era alumno, teníamos al profesor Santos Pérez, y bueno, con musculosa y pantalón corto. Y bueno, y así empecé. Yo, bueno, un poco más les dejaba abrigarse para que se pusieran un buzo o algo por el estilo, pero comencé en el año 76 y trabajé hasta el 2004, donde me jubilé. Claro. Bueno, hice toda una carrera en Pisurno. Pasé por la vicedirección, en su entonces era director de estudio. Estuve como 14, 15 años en ese cargo, siempre con la dirección del doctor Nasser, y cuando él se jubila, la cooperadora junto con los docentes deciden que yo vaya a la dirección. Y la verdad que yo quería, pero también tenía temor, pero terminé aceptando y no me arrepiento, porque creo que dentro de las posibilidades de aquel entonces las cosas se hicieron bien, siguieron funcionando bien, y además cuando se crea el agrotécnico, yo no me recuerdo en este momento el año, pero fuimos a Buenos Aires con el señor Sánchez, que era intendente de Sampacho. El Lucho Sánchez. Carlos Mondino, yo y creo que un miembro más de la cooperadora, pero no me acuerdo si fue Mimi Pereira, una cosa de esa. Fuimos ahí para hablar sobre la posibilidad de la creación del agrotécnico, y nos dijeron que sí, pero había que cambiar la especialidad de cuarto año hacia adelante, porque Bulnes, que también lo creaba, tenía la misma especialidad. Claro. Bueno, se llegó a un acuerdo ahí con cambiar la especialidad, y al año siguiente empezamos con el agrotécnico. Y ahí, del turno tarde, me pasaron a la mañana, porque el doctor a la mañana no podía, entonces me pasaron a mí a la mañana. Y yo estuve, no sé cuántos años estuve yendo a la mañana únicamente, y a la tarde, por supuesto, daba de clases de educación física, y la parte del agro fue complicada, porque el comienzo no teníamos muchos alumnos. Y capaz que docentes tampoco. Sí, docentes había poco, pero en ese entonces no se pagaban a los docentes del agro. Claro. Entonces tenían que hacer el esfuerzo, algunos que podían, que tenían posibilidades. Y por último, la cooperadora de ese entonces decidió pagarles un porcentaje
a los docentes, pero eran negros, no, Claro, no, y no sí, había sí. aporte, no había... Hasta que todo empezó a formalizarse. Exactamente. Así fue. Y bueno, hasta que después el agro creció y se pasaron cursos del comercial a la mañana. Primero fue un primer año y así se fue creciendo, porque en aquel entonces Pisurno llegó a tener 580 alumnos. No sé cuántos alumnos habrá en la actualidad, pero en ese entonces eran muchos alumnos. Vamos a escuchar a alguien más que quiso estar presente hoy. Bueno, en nombre de toda la institución Pisurno queríamos mandarle un saludo a Hugo Vicario, quien fue profesor de educación física en el colegio, vicedirector y posteriormente director del mismo. Queremos reconocer su trayectoria, su trabajo por este colegio. Y bueno, hace muchos años que fue y sigue siendo parte de la familia Pisurno. Sí, Silvana, sí, exactamente. La actual directora. Sí, la actual directora, Silvana. Sí, me acuerdo ahora que Silvana es profesora de lengua. No sé, estaba dando clase en un curso y no podía manejar los alumnos. Y yo entré y se quedaron todos quietos los chicos. Bueno, y acá me quedo hasta que la profesora termine de dar la clase. Sí, claro. No, pero ahora creo que la cosa ha cambiado porque, bueno, lleva adelante una institución. Sí, y los profesores también, los alumnos, cuando son nuevos, los profesores aprovechan, pero cuando ya tienen cierta experiencia y sobre todo manejan una institución, cuando entran en el curso... Es otra cosa. Sí. Pero bueno, también eran otras épocas, ¿no? Sí, las de la escuela. Y bueno, y también estuviste con los más chiquitos en la Remigio Lupo, en la Nacional. Sí, estuve en la Nacional, yo creo que empecé en el 77, por ahí en la escuela. O sea, era como paralelo las dos cosas, ¿o no? Claro, ¿sí? Claro, era paralelo. Yo trabajé, me acuerdo que, si fue en el 77 o 78, no me acuerdo bien, nos llaman a Córdoba para... hacían la convocatoria porque uno tenía que elegir escuelas. Claro. Y en ese entonces, con mi señora, estaba yo, había una chica de Río Cuarto y mi señora. Entonces la chica de Río Cuarto era conocida, no me acuerdo el apellido ahora, y le digo, mira, yo voy a, si vos te comprometés a no aceptar la escuela la Nacional número 41 en Sampacho, yo renuncio a la escuela para que la tome mi señora. Claro. En ese entonces mi señora no trabajaba. Entonces dice, no sé, dice, no, yo, por las dudas, dice, tómala. Entonces yo la tomé y mi señora salió tomando una escuela de Vicuña Maquena, claro. pero nunca fue. Claro. Y ella tomó una escuela de molde. Bueno, y después empezó a trabajar en la escuela San Martín. Y bueno, y ahí en la escuela Remigio Lupo estuve, no sé cuántos años, estuve hasta que me nombraron vicedirector en el Pisurno. Yo pedí licencia sin goce sueldo, me la dio en aquel entonces la Escuela Nacional, pero no me habían puesto límite por la licencia. Claro, era sin fecha. Sin fecha de vencimiento. De fin, claro. Bueno, hasta que un día me llama Esther Madaleno de Delfino, que estaba de directora, y me dice, Hugo, ¿vos pensás volver a la escuela? No, le digo yo, Esther, no. Bueno, entonces mira, te pedimos que nos haga el favor de renunciar, porque si no, todos los años hasta el 31 de diciembre... Claro, eran suplentes los otros, exactamente. Claro. Entonces, porque estaba el chico de Fernando Álvarez, que quería tomar, pero sí era titular. Claro. Bueno, entonces yo renuncié. Pero en la Remigio Lupo pasé muchos años, y los primeros años fueron bravos porque los chicos eran dificilísimos. Me acuerdo una vez que tuve un incidente con un chico Narváez, que bueno,
no lo voy a contar el incidente porque no se justifica ahora. Pero era difícil dar clase en la Remigio Lupo. Hasta que, bueno, el tiempo fue pasando, las cosas se hicieron bien. Cuando se hizo el salón, ahí hacíamos cajón, hacíamos destreza, Sí. Que ahí yo había llevado el cajón que era de Sporting. Ese cajón lo había hecho Nelson Bressan. Lo había hecho y yo lo llevé, y no sé si estará todavía o no ese cajón ahí. Y bueno, y con eso los chicos practicaban, se entusiasmaron y bueno, porque después querían jugar la pelota, y cada vez que la pelota se iba a la casa del Cacho Esperanza, otra vez la pelota. Claro, bueno, me imagino. Es así, pero bueno, sí, pasé realmente momentos muy lindos en la Remigio Lupo. Y bueno, yo voy a contar una sola anécdota de la Remigio Lupo. A ver. Era el día del profesor. Yo normalmente no iba el día del profesor porque, bueno, trabajaba en el Atlético. Bueno, y ese día voy a la cena del profesor. Se hace en la parrilla allá del dique. Estaba Don Sali ahí en el que tenía. Ay, sí. Bueno. Y bueno, se sirve asado así y una ensalada con tomate, huevo. Yo cuando pincho la costilla se me da vuelta así y lo manché toda la rina. Y a la Rina Tibaldi, que era la pulcritud. Bueno, y dice, ¡ay, esta remera! Con eso dije, chao, no fue más. Sí, realmente. Hugo, vamos a escuchar otro saludito más porque ya se nos termina la hora, es increíble. Bueno. Hola viejo, bueno, quería estar presente en este programa en donde te van a repasar un poco de tu historia acá en el pueblo, en tu trabajo en las instituciones, y la verdad que nos pone muy contentos a tus hijos, a tus nietos, a tus nueras, este reconocimiento y esta trayectoria que has tenido en las instituciones. La verdad que nos pone muy orgullosos y bueno, quería mandarte un saludo. Es el Diego, gracias sí. Diego, gracias, muy amable. Sí. Es Diego, y tenemos otro más como para terminar. Hola viejo, bueno, quería saludarte, sumarme a este programa sobre tu trayectoria, de la cual puedo decir que siempre en tus funciones de docente, como profe o como directivo, o en tus tareas en los clubes, siempre lo hiciste con mucha dedicación, responsabilidad y compasión, dejando huella en cada una de las instituciones por las que pasaste. Así que bueno, te mandamos un saludo grande, parte de Juan Cruz, Malena, Sebastián, de Susana y mío, y nos veremos pronto si Dios quiere. Chau, chau. Bueno, Darío, sí, sí, realmente. Bueno, no sé si yo he hecho mucho o poco, pero le he puesto ganas y le puse mi vida también a todo lo que he hecho, en todo, realmente en todo. Traté por todos los medios de demostrar que la educación es algo importante. No interesa si era educación física o otra rama, que la educación es fundamental. Y bueno, y no sé si lo logré o no, pero hice todo lo que estuvo a mi alcance. Hugo, te agradecemos muchísimo por este rato, por contar no solo la trayectoria, sino un montón de anécdotas que seguramente tendrás muchas más, y agradecer a todos los que se sumaron para estar hoy con vos de alguna manera. Sí, muchas gracias por los saludos, gracias a ustedes, realmente ha sido un programa, una nota muy linda. Yo no tengo nada, pues si no me hubiera gustado que me lo grabaran para tenerlo de recuerdo. Lo vas a tener de recuerdo.
bueno, te agradezco un montón, muchas gracias y bueno, espero que no hayamos cansado a la audiencia. Seguro que no, porque muchos que han escuchado habrán dicho, uy, el profe Hugo, si cuenta lo que me pasó a mí. Sí. Bueno, te agradecemos mucho, Hugo. Bueno, gracias. Que disparen, que me tiren.